Empiezo. Sí, sí, ya estamos grabando. Bueno, ahí, a ver un segundo, clico acá, ahí está. Bueno, entonces, como dijo Manuela, este trabajo consta de dos partes. La primera se trata de modelar la distribución de la riqueza. Vamos a considerar una sociedad con una población no constante, y los intercambios de riqueza entre los individuos va a ser no conservativo. Ya voy a explicar un poquito eso. Y la otra parte de lo que voy a presentar es una introducción, digamos, de modelos. Voy a mostrar un modelo bastante simple al principio para motivar, pero lo que quería mostrarles es más que todo lo que está ahora en progreso. Vamos entonces al primer tema, que sería de estimación de parámetros en un modelo para la distribución de la riqueza. Este fue un trabajo que lo hicimos con Bruno Bufa de Córdoba y Damián Nopov, también de la FAMAF. Y bueno, entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción, que cuando uno habla de desigualdad, eso puede ser ambiguo. Hay distintos tipos de desigualdad. Puede ser desigualdad de condiciones, por ejemplo, de ingresos, de bienes, de riqueza. También podemos hablar de desigualdad de oportunidades, en el tema de acceso a la educación o a la salud. Y en particular las desigualdades de tipo económico han sido estudiadas mucho, digamos, en el contexto de ingresos y de riqueza. En el mundo, digamos, hay mucha desigualdad, en particular lo que dice la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Dice que entre sus países miembros sería digamos, el 10% de la población gana más de 9 veces el ingreso del 10% más pobre. Y en Estados Unidos esa situación aún se acentúa más. Una de las formas de medir la desigualdad es lo que se llama el coeficiente de Gini, que es un coeficiente que es un número, digamos, entre 0 y 1, donde 0 indica una situación de igualdad perfecta, en el sentido de que todas las personas poseen la misma riqueza, y el coeficiente igual a 1 correspondería a una situación de máxima desigualdad. Por ejemplo, podría ser el caso de una persona que posee toda la riqueza y el resto no tiene nada. Por otro lado, los términos ingresos y riqueza, si bien se suelen usar indistintamente, en realidad no es lo mismo. La riqueza es lo que la gente posee y el ingreso es lo que la gente gana. Pero a la larga, los ingresos en cierta forma crean riqueza, si uno los administra correctamente. ¿Bien? Bien, sigamos. Lo que vamos a ver es un modelo para la distribución de la riqueza, y el modelo trata de capturar los aspectos de los sistemas sociales. Este modelo está basado en lo que se denomina la teoría cinética de partículas activas, y se ha usado mucho en temas de justamente ciencias sociales. ¿Cuáles son las características principales? Bueno, cada sistema está dividido en subsistemas. Cada subsistema está constituido por partículas o entidades, y cada estado individual es un coeficiente que se llama actividad. El estado de cada subsistema se define por una distribución de probabilidad sobre la variable de actividad, y las interacciones son en general modeladas por una tabla de juegos, y esas interacciones se conocen solamente en probabilidad. Y bueno, y después hay una ecuación de evolución para la distribución de probabilidad, haciendo un balance de partículas. Un balance de partículas que entran y salen de un volumen, digamos, de un elemento de volumen en cierto espacio. Bien. Voy a mostrar acá algunas aplicaciones de este tipo de modelos. Por ejemplo, en formación de opinión, en un trabajo del 2015, competencia inmunitaria, hay uno de los coautores es justamente Damián Nopov, epidemias con mutación de virus, ese es un trabajo del 2020, genética,
un trabajo del 2014, modelado de flujo vehicular y modelado de multitudes y situaciones de pánico, un trabajo del 2013. Justamente con Damián, nota al margen, estamos viendo un tema de ver cómo sería una evacuación en el caso de una sala, digamos, en el contexto de un contagio, ¿no? Ahora que estamos todos motivados con la pandemia. Bien, vamos a ver los elementos que constituyen este modelo. Entonces, vamos a poner acá, tenemos una población que está homogéneamente distribuida en el espacio, es decir, no vamos a considerar a los individuos como ubicados, caracterizados por el espacio, sino que van a estar distribuidos homogéneamente. Pero sí los vamos a caracterizar por una variable, que va a ser la actividad, que va a estar relacionada a su clase social. Entonces, en ese conjunto I sub U, hay numeritos, cada número representa un índice, siendo el U1 la clase social más pobre, y UN sería la clase social más rica. Después vamos a definir la función FI, que va de un intervalo 0t, el t es el tiempo de observación, que eventualmente puede ser infinito, y va a representar el número de partículas o individuos, en este caso, que poseen una clase o estado social U sub i. O sea que de estas funciones FI va a haber n. ¿Bien? Usualmente van a ver que en los experimentos usamos n igual a 9, que no es arbitrario. Ya van a ver por qué. Ya más adelante voy a explicar eso. Bueno, otros elementos que hay, a ver, voy a volver un segundo. Estas FI serían como lo que se denominan una descripción microscópica del sistema, incluyendo la tabla de juegos, para ver cuándo una partícula o un individuo pasa de una clase social a otra, ¿bien? Eso sería como el estado microscópico, se lo suele llamar así, y a partir de eso yo puedo recuperar cantidades macroscópicas, como por ejemplo el tamaño total del sistema o el número de personas, que sería la suma de todas las FI. Luego podemos ver a la riqueza como si fuera una especie de momento de primer orden. ¿Bien? Luego tenemos también la riqueza per cápita, o sea, un promedio, digamos, de cuánta riqueza tiene cada individuo en la población. Y la evolución temporal, como les dije, sería un balance sí, como se mediría una tasa de cambio, digamos, o sea, ahí el término G sub i sería el flujo entrante de partículas I a tiempo t, y de la misma manera el término LI sería el flujo saliente, es decir, el término de pérdida, y después tendríamos un término P sub i, un término fuente, que sería como una tasa de reproducción, digamos, o de proliferación, que en este caso serían una tasa neta de nacimientos menos muertes a tiempo t dentro de ese subsistema I. También hay que definir una tasa de encuentros, o sea, con qué probabilidad se van a encontrar dos individuos, uno que tenga clase H con otro que tenga clase K. Y se define lo que se llama la tabla de juegos, que sería esa letra que tiene 3 índices, sería la probabilidad de que un individuo que tiene clase social H pase a tener clase social I después de haber interactuado con un individuo de clase social K. Les voy adelantando que lo usual en este tipo de modelos es que no podemos saltar a una clase social lejana, o sea, las transiciones son suaves, o sea, si tenemos un individuo de clase H, le vamos a permitir que pase a la clase inferior, quedarse en la misma o bien ascender a la siguiente, pero no le vamos a permitir que haga saltos bruscos. Bueno, por supuesto que la suma de esas cosas tiene que dar 1. Digamos, en el caso este particular, haciendo las cuentas, digamos, sale que esa sería la fórmula de evolución, y ahí ese término RI sería la tasa, digamos, de reproducción de la gente para la clase I.
Bueno, una forma posible de modelar la tasa de encuentros, es esa fórmula que ven ahí. Digamos, es como que la tasa de encuentros depende en cierta forma de la distancia entre las clases sociales. ¿Bien? Hicimos algunos experimentos cambiando un poquito esa fórmula. No hay mucha diferencia, digamos, en los resultados a tiempo largo. Para el tema de la tabla de juegos, una cosa bastante usual también en este tipo de modelos es usar lo que se denomina el paradigma cooperativo competitivo, con umbral gamma. ¿Qué significa esto? Que si dos individuos, uno de clase social H y uno de clase social K, si la diferencia entre esas clases es menor o igual que gamma, entonces se asume que tenemos un comportamiento competitivo. ¿Bien? Es decir, que si dos personas de clase social similar interactúan, lo que va a suceder es que el que es más rico va a incrementar su clase social y el que es más pobre va a decrecer. Pero en cambio, si la distancia entre las clases es mayor que ese umbral, vamos a poner un caso extremo, que una persona muy rica interactúa con una persona muy pobre, entonces va a tomar un comportamiento altruista o cooperativo. O sea que lo que va a pasar es que el rico va a ceder parte de su riqueza en favor del más pobre. Y después, digamos, en esa tabla podemos insertar algunos coeficientes. O sea, podemos definir ciertas probabilidades. A ver, mejor muestra la tabla para que se entienda. Esa va a ser la tabla. No se confundan con tantas letras, pero básicamente hay dos cosas importantes acá. No sé si ven el mouse en la pantalla, ¿ven? Sí. Sí, se ve. Acá donde tengo el mouse, el alfa sería la probabilidad de que una persona H, después de interactuar con un individuo K, disminuya su clase social. ¿Bien? Ese va a ser un coeficiente. Y por otro lado, análogamente, para incrementar su clase social, le vamos a llamar beta. Si alfa fuera igual a beta, básicamente vamos a tener, lo que va a suceder visualmente es que la riqueza se va a conservar, y se puede probar analíticamente también. Pero bueno, esos parámetros los vamos a dejar, digamos, libres para nosotros. Y bueno, y todos los detalles que ven acá son básicamente el trato de los casos particulares. Bueno, entonces vamos a algunos resultados. Entonces acá tenemos, si uno deriva la expresión de la riqueza, va a obtener beta menos alfa por el incremento. Acá estoy asumiendo que las distancias son equivalentes, digamos, un caso particular, que los incrementos, o sea, el delta U sería la diferencia entre dos clases sociales constantes. Va a quedar una cierta suma, ¿vale? Sobre cierto conjunto, no importa, más el término R. Acá otra cosa que estoy asumiendo es que, para esta cuenta, es que la tasa de reproducción no depende de la clase social. ¿Bien? Sé que podría ser irreal, pero bueno, para el resultado es razonable. Y lo que me permite esto es ver que la dinámica de la riqueza depende de esta diferencia. ¿Bien? Lo que les decía antes, si alfa es igual a beta, ¿bien? Y el R, vamos a suponer el caso particular, que R siempre es 0, o sea que, digamos, consideramos una ventana de tiempo donde no hay nacimientos ni muertes, entonces la riqueza se conserva, que era lo que había dicho antes. Por otro lado, debido a que la riqueza no diverge, entonces lo que sucede, lo que uno observa, es que la derivada de la riqueza tiende a 0 cuando el tiempo tiene infinito. Por el contrario, si consideramos el caso R distinto de 0, entonces lo que vamos a observar es que ya la W no va a cumplir esas cosas que cumplía antes, pero sí lo va a cumplir la riqueza per cápita. Entonces, de nuevo, la dinámica, para el caso de considerar nacimientos y o muertes,
depende de la diferencia beta menos alfa. ¿Qué va a pasar acá? Que ahora lo que va a converger a un estado estacionario va a ser la riqueza per cápita, justamente. Entonces, vamos a mirar ahora, básicamente el resultado que acabo de explicar está expresado en esta proposición. Y podríamos ver algunos, creo que los tengo por acá, algunos gráficos. Bueno, otra cosa que puede pasar también es que algunas de las clases sociales tiendan a cero y otras no, digamos. Vamos a mostrar un ejemplo numérico. Vamos a suponer que tenemos esa distribución inicial de población. En el gráfico van a ver que hay una predominancia de la clase media, ¿bien? Y cuando uno corre el modelo, con ciertos parámetros, como por ejemplo el alfa 0,4, el beta 0,1, R 0,01 y un gamma especial, entonces lo que va a haber es que algunas clases van a subsistir y otras no. ¿Bien? Es un ejemplo nada más. Bueno, entonces, otra cosa que surge también es que en el caso R igual a 0, la riqueza, o sea, el límite cuando t tiende a infinito de la riqueza, depende de alfa sobre beta, y para el caso general, en que R sea distinto de 0, también sucede lo mismo. Entonces, vamos a ver acá unos dibujitos. En la figura de la izquierda, vamos a ver, fíjense que acá el R es distinto de 0, ¿bien? O sea que está bien que la riqueza, no necesariamente la riqueza va a tender a un estado estacionario, ¿bien? Pero fíjense que lo que sí se puede ver es que el estado, digamos, a tiempo grande, las curvas, esas que ven ahí de colores, se juntan justamente porque la dinámica, o sea, el W infinito, digamos, depende exclusivamente de alfa sobre beta, y esas curvas, que corresponden a distintos parámetros, cumplen que alfa sobre beta es igual, siempre igual a 4, como un ejemplo. Y lo que sí se ve en el lado derecho es que la riqueza per cápita sí converge a un estado estacionario, a una constante. Bien, sigamos. Entonces, ahora vamos a introducir un poquito el tema del coeficiente de Gini, que ya lo dije en la introducción. Si uno grafica la población acumulativa, digamos, versus la riqueza, entonces una línea de igualdad perfecta sería la línea azul. La curva, digamos, si agarra una población en particular, va a obtener una curva como es anaranjado, ¿no? Sí, color anaranjado, y una línea de inigualdad completa es la amarilla. Entonces, en nuestro caso particular, el coeficiente de Gini se puede calcular con esa fórmula. Y vamos a dar ahora, para explicar un poquito mejor lo del tema del coeficiente, vamos a dar dos sociedades. Entonces, en la sociedad que vamos a denominar 1, que tiene una predominancia de la clase media, la curva, digamos, la curva de Lorentz sería la curva que está por debajo, la anaranjada o roja creo que es, y en la sociedad 2 hay una predominancia de la clase pobre. Y bueno, entonces, el coeficiente de Gini básicamente se puede ver fácilmente acá, que es el doble del área entre la curva azul y la curva anaranjada. O sea, el coeficiente de Gini justamente depende de esa área. Entonces, acá en el dibujo, en la sociedad 1, a ver, no se está actualizando la imagen, ahí está. En la sociedad 1, el área entre esas dos curvas es más pequeña que en el caso de la sociedad 2. O sea que la sociedad 1, con respecto al coeficiente de Gini, es más igualitaria que la sociedad 2. Entonces, ahora vamos al problema. Entonces, vamos a considerar que tenemos datos reales, medidos,
de población, de riqueza, de clases sociales, que sería esa F, y del coeficiente de Gini, datos observables. Y lo que quisiéramos hacer es, en base a esos datos reales, estimar los parámetros alfa, beta y gamma para que el modelo se ajuste a esos datos. En el caso del parámetro R, eso no depende, digamos, de la riqueza ni de las clases sociales, sino que depende básicamente de la población. Y el R se puede estimar previamente, ¿no? Acá estamos considerando que tenemos un modelo exponencial para la población. Entonces, ahora quisiéramos definir una cierta medida de distancia entre los datos reales y la salida del modelo. Y bueno, esa función que tienen ahí es una posible función de distancia. Técnicamente, esto sería una escalarización de una función que tiene tres cosas, sería la f esa en negrita, la w y la g. Se podría considerar a ese problema como un problema multiobjetivo, y esto sería como una escalarización de ese problema multiobjetivo. Por supuesto que si uno cambia los pesos, la solución va a cambiar, ¿bien? La cuestión está en ver cómo definir mejor los pesos. Otro detalle es que, en cierta forma, la información contenida en las clases sociales también nos da información sobre la riqueza, ¿bien? Nada más que está desagregado. O sea que, digamos, el primer término tiene más riqueza, no en el sentido de riqueza, sino que tiene más información que el segundo término. Y bueno, entonces el problema sería minimizar J sujeto a las siguientes restricciones, o sea que la F cumpla la ecuación de evolución, que cumpla una condición inicial, y que además los parámetros estén en un conjunto admisible. Bueno, ese conjunto admisible es el 0,1 por el 0,1 para el alfa y el beta, y el gamma es una variable discreta. Entonces, este es un problema mixto que no se puede resolver con los métodos tradicionales, justamente porque se estanca en algún lado, justamente por esa variable discreta. Entonces, bueno, hay que usar otros métodos. Entonces, lo que hicimos en primera instancia fue generar un experimento gemelo. O sea, ¿qué significa? Que generamos datos artificiales con ciertos parámetros alfa, beta y gamma, y hicimos de cuenta que esos son datos reales, ¿bien? Y los perturbamos un poquito para simular un poco de variabilidad. Entonces, esos fueron los parámetros que usamos: alfa 0,4, beta 0,3, y el gamma igual a 4. El R es 0,01 y T es un horizonte, digamos, de 50 años. Entonces, vamos a considerar dos casos. Primero la sociedad 1, que era la sociedad, digamos, con predominancia de clase media, y la sociedad 2, con predominancia de la clase pobre. Bueno, eso es lo que ya lo dije, que pusimos un poquito de ruido gaussiano. Y entonces acá yo seleccioné algunos ensayos, digamos, de esto. La mejor situación se da cuando tenemos datos de la distribución de la riqueza, o sea, la desagregación de las clases. ¿Por qué? Porque ahí está todo, digamos, ahí está la información también de la riqueza. Los parámetros se recuperan bastante bien, o sea, el alfa, el beta y el gamma, con cierto error relativo porcentual, ¿no? O sea que básicamente el experimento 1 y 6, que tienen información básicamente de clases, y en el caso del ítem 6, información sobre estoy haciendo participar, digamos, al coeficiente de Gini, la recuperación es bastante buena. En el caso del 3, también hay cierta información de la riqueza ahí, pero básicamente más del PBI, no está desagregada la información, y eso se impacta en el error relativo porcentual de estimación.
Y fíjense que en el caso 3, pareciera que ser mejor usar la información del coeficiente de Gini para estimar los parámetros alfa y beta. ¿Bien? Ese es otro caso extremo. Otra cosa que se observa también es que la recuperación aún en el peor caso, que sería el caso 2, en ese caso el cociente alfa sobre beta se estima bien, en este caso el alfa sobre beta era 4/3, o sea que si bien no recupera bien el alfa y el beta, pero sí recupera el cociente. En el caso 2 de estudio, tomamos datos reales de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene una gran base de datos desagregados. Desde el año 67 hasta el 2018 logramos encontrar. Hay 9 categorías, y de ahí viene un poquito porque al principio les había dicho que había 9 categorías. Estos son los gráficos. Por ejemplo, al lado izquierdo sería la distribución anual del ingreso en el año 67, y los numeritos que están en el eje horizontal son los puntos medios del rango de ingresos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, entre 0 y $15.000 hay un 15% de la población, y después siguen las otras clases, ¿no? Y en el año 2018, es el gráfico que está a la derecha. Quiero aclarar que la escala es distinta, o sea que no es que en el 2018 se ganaba más, digamos, sino que la escala es un poquito distinta, así que hay que mirarla con cuidado. Lo que sí es cierto es que en el 2018 la clase más pobre disminuyó en porcentaje. ¿Bien? Y la clase más rica también. Bueno, entonces, este gráfico es la simulación versus la realidad. Por supuesto que no van a ser iguales, porque los parámetros se recuperaron, digamos, en base a una cierta función, que no depende punto a punto, sino que es una integral, o una suma de integrales. O sea que obviamente no podemos esperar que las barras azules coincidan con las barras naranjas. Nada más es un resultado para que veamos una foto, digamos, ¿no? Entonces, esto es, a la izquierda tenemos la simulación del ingreso versus la realidad, con una elección de pesos. En el caso del gráfico de la izquierda, hemos privilegiado a la información de las clases y hemos eliminado la participación del PBI y del coeficiente de Gini. En el caso B, hemos privilegiado a las 3 categorías, pero le hemos dado más peso al PBI. Y serían estos numeritos que ven acá, son la recuperación para cada uno de esos experimentos. Fíjense que en ambos casos el umbral del paradigma cooperativo competitivo es 4, y bueno, esos son los resultados. Acá otra cosa que quiero mostrar es que en ambos casos el alfa es menor que el beta, lo que significa que en la dinámica del modelo la riqueza aumenta. Y eso se puede observar que coincide con la tendencia de la riqueza real. ¿Bien? En este caso, la línea azul sería la simulación del coeficiente de Gini, y la línea roja con asteriscos sería el Gini real. ¿Bien? Entonces, este es para el año 2000, es un gráfico que depende de los años. Y entonces, lo que dice esta figura es que en cualquiera de los dos escenarios, digamos, en el caso A o en el caso B, el modelo responde bien a la tendencia. ¿Bien? Por eso aclaré al principio, o en el resumen, no recuerdo, que el modelo responde cualitativamente a la dinámica real, no así puntualmente, ¿no? Y esto sería lo que vieron antes, es el coeficiente de Gini, y lo que ven ahora sería la simulación de la riqueza. ¿Bien? La línea azul sería la riqueza,
La línea roja con simbolitos sería la riqueza real, en los dos escenarios. Bueno, como conclusiones de esta parte, hemos presentado un modelo de distribución de riqueza, que incluye aspectos como población no constante, que es lo más razonable, y intercambios no conservativos, y en cierta forma el modelo responde a los datos observados. Con respecto a un trabajo anterior, la novedad ahora es que hay un parámetro beta, y entonces mostramos que la dinámica responde al cociente alfa sobre beta. ¿Cómo estoy de tiempo? Bien, bien. Entonces, en lo que voy a hacer de 45 minutos la charla, entonces en lo que queda de tiempo voy a explicar un poquito, una pequeña introducción de modelos. Esto creo que lo voy a pasar rápido. Básicamente lo que dice es que modelar experimentalmente ciertas situaciones, matemáticamente quiero decir, ciertas situaciones puede ser más económico en términos de plata para realizar varios experimentos. O sea, no cuesta nada realizar diversos experimentos en una computadora, pero sí cuesta plata tener los elementos para generar muestras, ¿no? Por supuesto que la idea es que el modelo se parezca lo más posible a la realidad. También hay un doble juego acá. El que hace el modelo tiene que tener una visión muy clara de lo real, de la situación biológica, y a su vez tiene que replantear sus modelos para que funcionen. Bien. Paso de largo esto rápidamente. Bueno, una cosa importante también es que se puede utilizar la simulación para determinar, por ejemplo, protocolos. ¿Bien? Ya vamos a ver eso. Esto lo paso rápido. Bueno, los modelos se clasifican básicamente en tres clases. Están los continuos, que son de ecuaciones diferenciales, básicamente. Uno puede colocar ahí ciertos principios físicos y de biología. La ventaja es que tiene pocos parámetros, y como desventajas es que en cierta forma aparecen cantidades promediadas, y a veces la gente está interesada más en identificar células de manera individual. Por otro lado, los discretos es al revés. Son modelos que no incluyen ecuaciones diferenciales. Cada unidad se puede comportar de manera distinta, o sea que hay que modelar cada célula por separado. Y la desventaja es que estos modelos suelen tener muchos parámetros, y eso no es tan aconsejable porque hay parámetros a veces que no tienen mucho sentido físico, o no sabemos cuáles son. Entonces el modelo se vuelve sensible a esos parámetros que desconocemos. Pero bueno, y después hay modelos híbridos que mezclan las dos cosas. Entonces, hay un modelo muy básico que trata de modelar el comportamiento de lo que se denominaría un esferoide multicelular, que es un grupo de células que se cultivan in vitro y imitan las etapas tempranas de un tumor avascular, o sea, en la etapa temprana, en vivo. Esto no siempre es cierto. O sea, de hecho, en el laboratorio con el cual colaboramos, se pueden ver que hay diversas familias, digamos, de cultivos que no respetan esa hipótesis. Lo que sí se puede observar es que, en general, digamos, el tumor tiene en el centro, en alguna parte del interior, un grupo de células muertas, que se mueren, digamos, naturalmente, pero que el problema está en el borde. O sea, el problema está en lo que se va expandiendo. Entonces, ¿qué se puede hacer con un cultivo? Bueno, se puede monitorear, se puede ver cómo crece, cómo responde ante la exposición de ciertos nutrientes o drogas inhibidoras. Entonces, un modelo, lo que vamos a ver es que hay un modelo que tiene una ecuación ordinaria para simular el borde, la evolución de la frontera, digamos, del tumor,
y una ecuación puede ser de difusión, digamos, de varias clases, para simular lo que pasa dentro. ¿Bien? Entonces, este trabajo que voy a mostrar ahora rápidamente es un trabajo que hicimos con Cristina, con Damián Fernández y con Damián Nopov ahí me equivoqué, no es del Comahue, es de Córdoba. Damián Nopov de Córdoba. Entonces, un modelo que propusieron en el año 2003, justamente entra en la categoría de modelos continuos. Me parece que voy a pasar directamente, para no demorarlos mucho tiempo, a las ecuaciones. Estas serían las ecuaciones originales, digamos. La letra N aquí es la densidad de células vivas. La ecuación está escrita en simetría esférica, o sea que acá ya hay una hipótesis sobre la geometría del tumor, que no siempre es cierta, digamos. La B es un campo de velocidades que se origina ¿por qué? Porque una célula, cuando se muere una célula cambia de volumen, entonces eso genera un campo de velocidades adentro. La función Km y la función Kd hacen referencia a la tasa de muerte y reproducción celular. La función G, la variable W sería la cantidad de droga dentro del tumor, y la función G y la K, digamos, tienen algún significado físico que no quiero meterme demasiado en eso. Paso esto rápido. C, me olvidé decir que C es la concentración del nutriente. En el caso de esas funciones Km y Kd, digamos, la gente de biología ha propuesto algunas funciones, y eso se llama lo que se denomina la cinética de Michaelis-Menten. A ver, voy a pasar directamente, bueno, voy a mostrar unas ecuaciones. Acá tenemos una ecuación de evolución para la concentración de la droga. Ahí D es el coeficiente de difusión, del nutriente. D es el coeficiente de difusión. Después también hay una ecuación para B. Y hay una ecuación también para devolución para la droga. Ahí ese coeficiente omega es el más importante, el que está acá abajo, porque este hace referencia básicamente a la efectividad de la droga. O sea, mientras más grande es el omega, mejor, digamos, más células mata, básicamente. Este sistema pasa por un proceso de adimensionalización, y debido a las escalas de tiempo, digamos, se puede hacer una simplificación que nos va a llevar a liquidar algunos términos acá. Estas serían las fórmulas de mitosis y de muerte. También acá, en algunos textos, también se le suelen poner exponentes acá a C sub C y a C sub D. Pero en este caso vamos a usar esto. Bueno, va a tener ciertas condiciones iniciales, ciertas condiciones de contorno. Digamos, acá cuando hablo de 0 tau, el 0 hace referencia al centro del tumor, y cuando hablo de C de tau, sería el borde externo. ¿Bien? Aquí el W0, W sub 0, sería la concentración externa de la droga, que es lo que yo puedo controlar. ¿Bien? Una vez que uno tiene un cultivo, uno le agrega un compuesto, y esa es la palanca, digamos, la manija que uno tiene disponible para hacer las pruebas. Quiero pasar a la dimensionalización, que sería básicamente un reescalamiento. Y entonces, esta sería la nueva versión de las ecuaciones, en ese formato, digamos, reescalarizado. En la segunda ecuación hay un coeficiente nu, que debido a las escalas de tiempo es muy pequeño, entonces ahí se hace otra simplificación al problema, se tira al lado izquierdo, y entonces va a quedar esa ecuación de allí. Algo similar va a ocurrir para la ecuación de evolución de la droga. El término ese sí también es muy pequeño, se hace otra hipótesis ahí, se elimina, y entonces queda una ecuación como esta. Entonces, debido a esto, ahora, digamos, el dominio ahora está fijo, ¿bien? Debido a esta dimensionalización.
pero el precio que hay que pagar es que hay que saber la S de t, ¿no? Y acá el coeficiente omega, el viejo omega, ahora es el alfa. Bueno, este sería un ejemplo de problema directo, y también se puede jugar, digamos, hacer experimentos gemelos, se puede ver si se pueden estimar constantes como estas de acá, la C sub C y C sub D, que de la literatura uno puede, se dice que no se saben muy bien cuáles son estos coeficientes. Entonces ese es un buen candidato a estimar. Bueno, lo de siempre, ¿no? Se define un funcional, se generan un experimento gemelo y se hacen las cuentas, digamos, se minimiza una cierta funcional, y el punto de mínimo sería, si todo sale bien, sería los parámetros a estimar. Pero quiero ir más que todo, este sería un ejemplo, digamos, de modelo, bastante básico. Les voy a mostrar algunos gráficos. Lo que van a ver está extraído, digamos, de un artículo de los autores estos, y nosotros logramos reproducir los gráficos, hicimos la discretización, todo, y el aporte nuestro fue la parte de estimación de parámetros. Pero les muestro un poquito la parte de los gráficos. Esto sería, el gráfico de la izquierda representa en tiempo y tamaño dimensional la evolución del tumor sin ninguna participación de droga, y lo que ven en el gráfico de la derecha son la función densidad de células vivas en distintos tiempos. Entonces, por ejemplo, para t igual a 25, el tamaño del tumor más o menos estará por acá, y en el borde externo la densidad es bastante alta, pero en el interior hay un montón de células muertas. Y tenemos una situación intermedia llegando hacia el borde. Cuando avanza el tiempo, el núcleo de células muertas de adentro se agranda, pero siempre tengo una densidad muy alta en el borde. Si le aplicamos una droga, vamos a ver que para distintos alfas, vamos a ver que cuando el alfa es pequeño, o sea que la droga no es muy eficiente, el tumor sigue creciendo, y a partir de cierto momento hay una retracción, digamos, ¿no? Bueno, también hicimos unas pruebas, esta parte me la voy a saltear, hicimos unas pruebas para distintos protocolos. Por ejemplo, acá el tiempo sí es dimensional. Por ejemplo, hicimos una dosis inicial, después otro protocolo podría ser dar 3 dosis, con cierto perfil. Y bueno, para que los protocolos sean equivalentes, establecimos que la concentración media fuera igual en los 4 casos. Y bueno, y estos serían, digamos, los resultados de haber hecho la simulación. Por supuesto que el modelo, lo que sucede es que el modelo reacciona de manera inmediata a la droga, entonces no vemos un delay entre la aplicación del compuesto y el tumor, ¿no? Ese es el precio que hay que pagar. Bueno, pero lo más importante es que más allá del modelo, más allá de la simulación o de lo que uno pueda colaborar desde el punto de vista matemático, esta parte me lo voy a saltear, el problema es que uno nunca cuenta con observaciones reales. Y eso es una gran limitación, porque una cosa es trabajar en una computadora y otra cosa es estar en el laboratorio. Entonces, debido a esto, de una charla que se dio en algún momento, surgió una colaboración con 3 grupos, de la cual Wilfredo participa también. Uno es el Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas de la Facultad de Medicina. Ellos tienen un laboratorio, tienen la capacidad técnica de hacer cultivos monocapa y también cultivos tridimensionales. También se estableció una colaboración con el grupo del Instituto de CONICET, que está en Facena, que ellos tienen experiencia en construir dispositivos de medición, y por nuestra parte, digamos, nosotros aportaríamos la experiencia en simulaciones. Los objetivos eran, de acuerdo a lo que nos manifestaron la gente de bioquímica, ellos querían modelizar el crecimiento, digamos, o mejor dicho, la regeneración de un tejido tumoral,
Ellos colocan en un digamos, en una muestra, un tejido, lo dejan cultivar y le hacen un daño, le hacen un corte a la muestra, y se fijan cuánto tarda en unirse esa herida del tumor, del cultivo. Y entonces, en base a esas observaciones, ellos establecen la agresividad de la línea celular. Y entonces, una posibilidad que surgió como idea es, bueno, ya tenemos datos, podemos hacer experimentos, o sea, la gente está para hacer experimentos. ¿Por qué no proponer un modelo como el que mostré para un tumor que crezca en forma esférica? El problema surgió con el tema de las observaciones. ¿Por qué? Porque la muestra se guarda en una incubadora a ciertas condiciones estables de temperatura, pero el que tiene que ir a medir la muestra es un humano. Y la forma de hacerlo es sacar la muestra de la incubadora, colocarla en el microscopio, sacar una fotografía con una cámara o un celular y volver a colocar la muestra en la incubadora. Nos dijeron que eso se puede hacer como máximo 3 veces al día, porque justamente tiene que haber una persona en el laboratorio. Ellos tienen lo que se denomina un microscopio invertido, que es un microscopio, o sea, los microscopios son los estándares y los invertidos. En el microscopio estándar uno ve desde arriba y se ilumina desde abajo, y el microscopio invertido es al revés, se ilumina desde arriba y se observa desde abajo. Bueno, ¿qué pasa con esto de la manipulación de la muestra? Bueno, primero, la escala de la foto no es siempre la misma, porque depende de cómo ponga uno la cámara en la lente del microscopio. O sea que ahí ya tenemos un problema serio. Y otra cosa es que no sabemos si la muestra se mueve en el movimiento, ¿no? Y con 3 observaciones diarias, una muestra dura 7 días aproximadamente, no consideramos nosotros que no era suficiente para hacer nada. Entonces, se nos ocurrió como primer paso en esta colaboración a ver si se podía construir un aparato para medir el tamaño de la muestra. La idea original, al principio se nos ocurrió, bueno, pongamos una cámara dentro de la incubadora, pero mala idea porque ahí adentro no hay microscopio. La única posibilidad que nos quedó es llevar la incubadora al microscopio, cosa que es bastante difícil porque hay que fabricarla la incubadora. Entonces, digamos, se construyó una caja donde se ubica la muestra. La caja tiene que tener ciertas condiciones de temperatura, hay que mantenerla en dióxido de carbono. Entonces, una cajita básicamente que tiene un circuito cerrado de gas, tiene una serpentina, digamos, que es donde se le asigna la temperatura, tiene un montón de sensores que monitorean que las cosas estén bien, y se colocó una cámara de aproximadamente unos 12 megapíxeles, sobre la caja es transparente, y eso se monta en el microscopio. La cámara está conectada a una computadora, y la computadora se puede manejar de manera remota. Entonces, la intervención humana acá solamente hace falta al inicio y al finalizar el experimento. Bueno, actualmente la gente que está construyendo esto está mejorando el sistema de la cámara y el sistema de gases. Y bueno, el precio que hay que pagar no es tan caro, el aparato cuesta más o menos unos 50.000 pesos, pero el microscopio queda inhabilitado durante la realización del experimento, ¿bien? Porque se observa de manera continua. Entonces, la ventaja de esto es que tenemos observaciones reales, constantes, en tiempo real, se puede hacer de manera remota, y ahora sí, una vez que ya se tenga bien puesta a punto este aparato, ahora sí estaríamos en condiciones de procesar esas observaciones y meterlas en algún modelo. Por supuesto que quizás el modelo que propongamos no sea el adecuado, quizás haya que repensar la metodología o pensar en otras técnicas, pero les voy a mostrar una muestra de esa
A ver, voy a dejar de compartir un ratito acá. A ver. Acá. Uy, me estoy pasando el tiempo. Me les muestro un video corto. Un segundo. Busco el archivo y ya lo proyecto. Son 10 segundos, les voy contando un poquito. Son 10 segundos del video, pero representan 24 horas de filmación. Aquí, aquí, aquí y acá. Entonces voy a compartir acá el Zoom. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve. Eso sería, es un cultivo cualquiera, ¿no? Esto era una prueba piloto, digamos. No importa qué haya ahí, pero es nada más cómo se ve la cámara. Y lo que se puede hacer, voy a ponerlo de nuevo, lo que se puede hacer es poner una hoja milimetrada debajo para ver la escala, ¿bien? Entonces eso sería básicamente un cultivo. Bueno, eso sería todo entonces. Perdón, quería hacerlo en 45, pero me extendí un poquito. Bueno, muchas gracias, Germán. Realmente muy interesante. Esto iba a decir, si los que quieran abrir el micrófono y la cámara para, bueno, aplaudirlo a Germán virtualmente. Y bueno, nos quedó un rato, porque empezamos un poquito más tarde, así que nos quedó un rato para hacer preguntas. Directamente se activan el micrófono y pueden preguntar. Yo tengo una pregunta. ¿Hacen análisis de variabilidad de los parámetros estimados o algo así? Porque no hablaste de eso en la charla. ¿Del primer caso, decís vos? Sí, cuando estiman los parámetros, una de las cosas que estuviste contando, que están estimando parámetros para, si no me acuerdo bien de qué era, pero ¿hacen análisis de la variabilidad de esas estimaciones o no? ¿Vos decís sensibilidad respecto a los datos, digamos? Sí, o sea, intervalos de confianza, o sea, vos estimás los parámetros, pero la pregunta es si das un intervalo de confianza de esas estimaciones o de las predicciones que haces con esos parámetros. No, esa parte no la hicimos. Estoy pensando cómo hacerlo. Se podría hacer. No, pueden hacer usando Bootstrap o unas cosas de esas, digo, me imagino que puedes hacer eso, no necesitas mucha teoría, no sé bien cómo son los datos, si son independientes o qué, pero usando Bootstrap podrías hacer intervalo de confianza, por ejemplo. Bueno, los datos reales sí deberían ser independientes, digamos. Bueno, en el caso de Gini es muy dependiente de la riqueza, ¿no? Ahí tendrías una dependencia, pero bueno, no sé si esos datos serían... Pero sí, en particular las clases sociales... Sacan unos errores porcentuales, ¿no? Que mostraste. Sí, pero en realidad el error porcentual, eso fue en el experimento gemelo, donde yo sabía la solución. Entonces, ahí sí pudimos comparar, digamos, porque la compara con la verdad. Estimación con la verdad, pero en un caso real no tengo un intervalo de confianza para asegurar con cuánta precisión estoy recuperando el parámetro, digamos. ¿Alguna otra Pero sí, pregunta? gracias por la sugerencia, Lina. No, yo quiero preguntar algo de las fotos. ¿Ustedes tienen un mecanismo que lee las fotos? Bueno, estamos en eso, digamos. O sea, hasta ahora tenemos el dato crudo, de eso que vieron en el video, pero lo que pasa es que nosotros recibimos, digamos, o un video o bien una cantidad inmensa de fotos. ¿Bien? El problema está en que para medir, por ejemplo, área, en el caso de este experimento Scratch, que le llaman ellos, que le hacen un corte al tejido, tenemos que pintar de alguna manera la parte que tiene células de la que no tiene. Y eso para cada tiempo. Bueno, hay software que hacen eso, pero es un software pago que se puede, digamos, lo podemos conseguir igual, pero es manual la tarea, ¿entendés? Entonces, lo que vamos a querer hacer ahora, que estamos justamente en eso, es mecanizar ese procedimiento con algún script. Todavía no sé cómo hacerlo, estoy en eso.
para obtener información sin tener que hacerlo foto a foto. ¿Bien? Eso tengo que verlo todavía, tenemos que ver cómo sería la mecanización de la adquisición de los datos de la foto, ¿no? Una vez que tengamos eso, eso es gran parte del problema. No sé si eso responde la pregunta. No, sí, 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 me interesaba mucho cómo de algo continuo pasan después a datos. Sí. Bueno, el video en realidad que vieron no es una filmación, digamos, es una colección de fotos puestas en formato video. Se puede poner en video, se puede poner a filmar a la cámara, eso no hay problema. Pero lo que vamos a hacer nosotros es tomar instantáneas, digamos, de la situación, muchas, todas las que queramos. Lo importante es que uno pueda capturar los datos de la foto, eso es un gran problema, no es tan fácil. Los chicos del laboratorio nos ofrecieron agregar un compuesto que tiñe de un cierto color a los núcleos de las células. Eso sería también una ayuda para identificar, digamos, los puntos, digamos, los píxeles de la foto. Pero bueno, ese es parte de otro problema, digamos, práctico. Es bastante complicado, ¿no? Todavía no tengo la respuesta de cómo leer la foto. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Igual, perdón, Sí. las fotos, digamos, aunque uno lo haga a mano, es un gran avance respecto de lo que hacía esta gente. Los chicos del laboratorio tomaban, ellos me contaban que los trabajos tomaban 3 observaciones nada más. Con el procedimiento que expliqué, ¿no? Se lo sacan de la incubadora, le ponen el microscopio, miden, y con todos esos errores intrínsecos de movimiento, ¿no? O sea, ya de pasar de 3 observaciones a todas las que vos quieras, es un gran avance para ellos, ¿no? Ahora el desafío está para nosotros. Qué bueno. Bueno, ahora sí, a ver si hay alguna última pregunta. Bueno, si no, le agradecemos de vuelta a Germán por esta charla y bueno, ya avisaremos cuándo es el próximo coloquio. Bueno, les agradezco la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Germán.